En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 17, el versículo 3. San Juan, capítulo 17, versículo número 3. Es una frase que sale de los labios de Jesús con una significación muy profunda en un momento muy especial en su ministerio. Dice el versículo 3, San Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros. Que todo cuanto hagamos sea para la gloria de su nombre y que nada ni nadie interrumpa la comunión nuestra con usted. Haga posible, Padre, la presencia de los ángeles y que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan y gracias por los hermanos y hermanas que hoy tempranito han venido a su casa de oración. Bendiga a los presentes, pero también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, al estudiar su palabra, permita que recibamos palabra de vida para la vida eterna. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es bueno saber que el Evangelio de San Juan lo escribió Juan, el discípulo amado. Y el propósito del Evangelio era fortalecer la fe de la iglesia. Había ciertas dificultades que se habían suscitado en la iglesia y amenazaban con acabar con la iglesia. San Juan escribe su evangelio para hacer frente al problema. El problema era cristológico, una situación difícil con relación a la persona de Jesús. El problema suscitó no solamente que escribiera el evangelio según San Juan, sino que escribiera 13 cartas y también el libro del Apocalipsis, todos enfocados en la persona de Jesús. La idea era mostrar que Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Y enfocar la misión del Señor Jesús. En el capítulo 17, Juan describe esa oración que Jesús hace desde el aposento alto donde tuvo la cena con los discípulos hasta el monte donde lo entregaron o donde lo tomaron preso para empezar la última parte de su ministerio. En el capítulo 17, el Señor Jesús eleva una oración en favor propio, favor suyo, en favor de los discípulos, pero también en favor de aquellos que habrían de creer en Él por la palabra de los discípulos. La unidad es el centro, el eje que aparece en el capítulo 17. El versículo número 3 sale de la boca de Jesús una frase que define lo que es la vida eterna. Él dice, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya hemos dicho que en la mente de Cristo y en la Escritura misma, capítulo 17, versículo 3, el verbo conocer que aparece es el verbo ginosco. Y explicamos que en griego ese verbo significa un conocimiento por experiencia, un conocimiento por relación, un conocimiento que viene como resultado del tiempo que usted pasa con otra persona. Decíamos también que cuando en San Mateo capítulo 1 la Biblia dice José no conoció a María hasta después que dio a luz al niño, está expresando que no había tenido una relación íntima con ella, a pesar de que estaban casados en el año del desposorio. Conocer a Dios desde el punto de vista de la salvación o conocer a Dios desde el punto de vista salvífico significa que usted tiene una íntima y estrecha comunión con Dios. Por ejemplo, en San Juan capítulo número 1 habla de un hombre que conocía a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 1, San Juan, versículos 6 y versículo 7. Hagamos una introducción de este personaje que conocía a Dios. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? Juan. Si era enviado de Dios, hay dos verbos que se utilizan allí para la palabra enviado, pempo y apostelo. Pempo en griego significa que hay una entrevista. Las personas se entrevistan, las personas hablan, discuten, analizan un punto. Pempo. Sin embargo, apostelo significa que sale para cumplir una misión. En Juan 17:3 Jesús dice, y a Jesucristo a quien has apostelo, a quien has enviado. Cristo vino a cumplir una misión. Juan el Bautista viene a cumplir una misión.
De hecho, Isaías hablaba de Juan el Bautista. Ahora encontramos nada más y nada menos en el capítulo 1 a Juan en el escenario. Juan mismo da testimonio de que conocía a Dios en palabras sencillas como la siguiente. Capítulo 1, versículo 31. ¿Cómo dice el verso 31? Dice, y yo no le conocía, mas, ¿qué cosa sigue diciendo? Para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿dice Juan que Dios le habló, sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? De manera que había una íntima relación entre Juan y Dios. Había una estrecha relación personal entre Dios y Juan. Juan conocía a Dios. Juan hablaba con Dios. Y el mensaje que Juan proclamaba lo recibió de Dios. No salió a predicar porque él se lo inventó, salió a predicar porque Dios lo determinó. Y si usted piensa, y si usted recuerda, en la vida de Juan las cosas se pusieron tan interesantes que el nacimiento de Juan lo anunció el ángel Gabriel. Y cuando habló con Zacarías, su esposo de aquella Elizabeth, cuando habló con él, a pesar de ser una anciana, Elizabeth, le dijo que ella concebiría y daría a luz un hijo, y que el niño sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y que el niño vendría con el poder y el espíritu de Elías. Cuando el niño nace, entonces hay un desarrollo personal e íntimo con Dios, una relación estrecha con Dios. Ginosco, el verbo que aparece en San Juan 17:3, nos dice que el conocimiento de Dios, el conocimiento de la persona de Dios que trae salvación, es un conocimiento por experiencia. En San Mateo capítulo 16, versículo 15 en adelante, vimos anoche también la declaración de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, uno dicen que es el profeta, otros dicen que es Elías, etc. Y cuando le dice a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocimiento salvífico, el conocimiento salvador, es el resultado de una experiencia con Dios. Dios quiere comunicarse con cada uno de sus hijos. Dios no es algo que se aprende, Dios es alguien que se conoce. ¿Se entiende o no se entiende? Y cuando usted lo conoce, cuando usted realmente lo conoce, su vida refleja que usted ha estado con Dios. Y la gente percibe que usted ha estado con Dios. Y la gente sabe que usted viene de Dios. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Algunos teólogos dicen lo siguiente acerca del versículo 3 de San Juan capítulo 17. Número 1, el versículo 3, que habla del conocimiento de Dios, dicen ellos, presenta, número 1, una actitud hacia la vida. Y número 2, una concepción doctrinal de Dios. Conocer a Dios significa entender el conocimiento como productor de vida. Cristo vino a dar vida. Y a dar vida en abundancia. Y número 2, una concepción doctrinal significa una revelación de Dios. En algún momento, posiblemente esta noche, vamos a hablar acerca de lo que es la revelación general y lo que es la revelación especial, dentro de lo que es la doctrina de Dios. Pero antes de entrar a esos conceptos, tenemos que terminar con la idea de conocimiento por experiencia. No importa cuántos libros usted lea, no importa cuántos conceptos usted aprenda, no importa cuánta información usted tenga, si no se relaciona con Dios, usted no tiene nada. ¿Se entiende o no se entiende? Y si es verdad que usted se está relacionando con Dios, su vida mostrará el carácter de Dios en su forma de ser.
¿Es así o no es así? De hecho, el Señor quiere que prediquemos una vida, no un concepto. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Me encanta este versículo. Y vamos rapidito a ver si podemos cubrir una buena parte de las cosas que tenemos que ver. Primera de Pedro 2, 9, no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice el versículo 9? Más vosotros sois, ¿qué cosa? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Es decir, ustedes son de una familia distinta. No son comunes ni corrientes. Linaje escogido, ¿qué más? Real, sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios. 4 cosas. Linaje escogido. Ustedes no son comunes ni corrientes. Son un linaje escogido porque son escogidos en Cristo Jesús. Qué cosa linda. Somos linaje escogido porque somos escogidos para ser de la familia de Dios. Efesios 2:19. Entonces levante la cabeza. Si su linaje no es de la tierra sino del cielo, si la naturaleza espiritual que tiene se la mandaron del cielo, si esa naturaleza es un nacimiento incorruptible, 1 Pedro 1:23, si su ciudadanía está en el cielo, si su Padre es el Dios Todopoderoso, si la residencia suya por la eternidad será la casa de Dios, entonces ¿por qué no vivimos a esa altura? Linaje escogido. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, amados, ahora somos hijos de Dios. No dice seremos, dice somos. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, si usted es un hijo de Dios, tiene que vivir como hijo de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Linaje escogido. Y dice que somos sacerdotes, somos un sacerdocio, no común ni corriente, sino un sacerdocio real. ¿Por qué sacerdocio real? Porque somos hijos de un rey. Qué cosa linda. Oigan, ¿podemos leer un versículo raro? A ver, ¿lo leemos o no lo leemos? ¿Lo leemos o no lo leemos? Siempre decimos que somos príncipes y princesas, ¿verdad que sí? Porque somos hijos de un rey. Lo curioso es que Dios dice lo contrario. Ay. Apocalipsis capítulo 5. Mire qué cosa linda. Esto es tan bueno que a usted se le va a hacer difícil creerlo. Mire qué cosa linda. Versículo número 10. Capítulo 5, verso 10, Apocalipsis. Dice el versículo 10... ¿Y qué dice? Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Alabado sea el nombre de Dios. Somos un sacerdote real porque somos reyes y sacerdotes. Como que no lo creo todavía, pastor. Ese es su problema si no lo cree. La Biblia dice que nos ha hecho un reino ¿de qué? Reyes y sacerdotes. Así que según la Biblia yo soy el rey Andrés. Ay, mamacita linda. Así que soy un rey sacerdote. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Verdad que usted tiene una voluntad propia? ¿Sí o no? ¿Verdad que usted tiene la facultad de tomar decisiones? Entonces usted está reinando en su vida. Ponga cuidado lo que viene ahora. Proverbios 23, 26. Ponga mucho cuidado. Proverbios 23, 26. ¿Cómo dice el verso 23? Dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos. ¿Por dónde? Así que usted toma una decisión. O usted sigue siendo lo que es, o usted decide ser un rey sacerdote entregándole su mente, su voluntad y su conciencia a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Le quiere entregar usted su mente al Señor? ¿Cuándo le quieren entregar la mente al Señor? ¿Qué significa eso, pastor? Significa que el Espíritu guiará sus pensamientos. Significa que el Espíritu dirigirá su vida. Significa que ahora usted vivirá para la gloria de Dios. Significa que usted ya no será una persona común y corriente. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que estamos en 1 de Pedro 1, capítulo 2, versículo 9. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque Cristo nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Qué significa santo? Apartado para un uso sagrado. ¿Qué es santo? Apartado para un uso sagrado. Usted no puede ser común y corriente.
Recuerde que estamos hablando de lo que significa conocer a Dios. Recuerde que hemos dicho que conocer a Dios significa tener una relación estrecha e íntima con Él. Y si usted tiene una relación estrecha e íntima con Dios, usted es linaje real, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Santo significa que usted no es común y corriente, que usted no es vulgar, que usted es una persona que refleja el carácter de Dios, y lo veremos en un momento. Nación santa. ¿Y qué dice ahora? Pueblo adquirir. ¿Cómo nos adquirió Dios? Pagando con la sangre de su Hijo. 1 Pedro 1:18. Adquirido por Dios, compró nuestra vida, nos compró a nosotros con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuesta la sangre de Cristo Jesús, sí o no? A ver, ¿cuesta o no cuesta? Entonces, usted es de un valor tan alto que no hay nada que lo pueda comprar después que Cristo lo compró. Qué cosa linda. ¿Es importante usted o no es importante? ¿Lo es o no lo es? Entonces viva como lo que usted es. Y entonces, después que entiende quién es usted, Dios le dice el propósito de ese pago tan alto. Imagínense, Dios pagó con la vida de su Hijo para la vida tuya. Con un propósito. Para que anunciéis, para que proclaméis, para que mostréis las virtudes, los perfiles, las características, las bellezas, la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Eso es conocer a Dios. ¿Cómo es posible que tantos cristianos viven una vida como gusanos cuando ahora son reyes y sacerdotes? ¿Cómo es posible arrastrarse cuando se supone que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios? ¿Cómo seguir siendo una oruga cuando ya nos hicieron mariposa? ¡Qué vergüenza! El cielo invirtió todo lo que tenía para convertirte a ti en un rey y un sacerdote de Jehová. Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Necesitamos conocer a Dios? ¿Necesitamos relacionarnos con Dios? ¿Necesitamos más tiempo con Dios? ¿Sí o no? Analice y sea sincero con usted mismo. Le dan 24 horas al día y la ocupa en cualquier bobería, y al que menos tiempo le dedica es a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si dedicáramos a comer el tiempo que le dedicamos a Dios, hace tiempo que estuviéramos en la tumba. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sin embargo, dice la Biblia, 1 Pedro 1:23, que la nueva simiente, la que viene de lo alto, nace en la palabra de Dios y solo se alimenta de la palabra de Dios. El diablo es tan diablo, bueno, el diablo es más psicólogo que diablo. Satanás lucha para que no saquemos tiempo para leer la Biblia. Y lucha para que no saquemos tiempo para orar. Analice su vida diaria y notará que no dedica ni suficiente tiempo a la Biblia ni suficiente tiempo a la oración. ¿Qué pasa con la simiente que viene de lo alto? Que empieza a morirse. ¿Qué pasa con la vida suya? Usted es un cristiano común y corriente. ¿Qué pasa con usted? No pasa tiempo con Dios. ¿Qué pasa con usted? No refleja las virtudes, las bellezas de Dios. Y la gente se confunde. Y dice, ¿y estos son los cristianos? Queridos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Es un acto de vida que abarca a la persona entera, incluyendo su capacidad y todas las demás que la persona tenga. Incluye desde el pensar hasta el actuar. Incluye una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y una amante comunión con los demás cristianos. ¡Qué cosa linda! Una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y una amante
comunión con los demás cristianos. Cuando la Biblia dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, no está diciendo que tengamos sentimiento amoroso por los que nos hacen daño. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, trata con altura y con respeto a aquel que te hace daño. ¿Trató Cristo con altura y con respeto a los escribas y los fariseos? Sí, Señor. Sí, Señor. Así que se condujo y se comportó con altura y con respeto, aún con aquellos que no lo querían. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en las iglesias cristianas? Ay, mamacita linda. Mejor dejemos eso tranquilo y vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice 1 de Juan 1, 3. Recuerde que estamos hablando de lo que significa conocer a Dios. Una actitud de la vida. 1 de Juan capítulo 1, versículo número 3. ¿Cómo dice? Dice el apóstol Juan, 1 de Juan 1, 3. Lo que hemos, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mi pregunta, ¿está hablando de lo que vieron y oyeron? ¿Está hablando de una comunión íntima con Dios y con el Hijo? Y eso significa salvación y vida eterna. Y eso significa conocer a Dios. Mira lo que sigue diciendo Juan entonces en ese mismo tenor, capítulo 4, versículo 8. Luego de esa comunión íntima y estrecha, de ese conocimiento de Dios, capítulo 4, verso 8, ¿cómo dice? El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué cosa dice? Porque Dios es amor. Si tú conoces a Dios, tú amarás a los demás, aún a los que no te aman. Esta revolución y esta guerra que se ven en las iglesias, eso es porque la gente no conoce a Dios. Que tú no me viste. ¿Qué pasó, mi negro? Que no me saludó. Dale gloria a Dios que no te saludó. Que no me miró. Bendice a Dios que no te miró. Que habló mal de mí. Pues ora por esa persona. ¿Se entiende la actitud? ¿Se entiende la actitud? ¿Se entiende o no se entiende? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y mire la otra declaración, número 3, capítulo número 5, versículo 3. Dice 1 de Juan 5, 3, pues este es el amor a Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Número 1, conocerlo a Él. Número 2, amarlo a Él. Y número 3, guardar sus mandamientos. ¿Está hermoso o no está hermoso eso? Y eso significa que conocemos a Dios. Ahora, evalúe por un momento la vida suya. Por un momento. Esto le va a doler un poquito. ¿Puedo poner el dedo en los ojos? ¿Le va a doler? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No hay forma de sanar una herida que esté supurando, una herida que tenga mucho tejido muerto si usted no la limpia. Hay que limpiarle y quitarle todo el tejido muerto, necrosado, y entonces empezar a curar. Y duele cuando no le están limpiando el asunto. ¿Le metemos mano? Le va a doler. ¿Seguro que quieren que entremos por ahí? Pregunta número 1. Sea honesto con usted mismo. ¿Cuánto tiempo estás dedicando cada día a la relación con Dios? El éxito de un matrimonio depende de la relación entre ambos. Es fundamental tiempo. Señores, la vida se mide con el tiempo. Todo lo que te quita tiempo te está quitando vida. Y a todo lo que tú le dedicas tiempo le estás dedicando tu vida. ¿Es así o no es así? Tu relación con tu esposa. ¿Cuánto tiempo diario le dedica a tu mujer? No me vengan con el cuento que duermen juntos. Duermen juntos, pero eso no es dedicarle tiempo. Y algunos son tan abusadores que roncan y no la dejan dormir. Espérese, pero hay mujeres que roncan también. Bueno, mi esposa no ronca, yo nunca le he oído. Pero yo de vez en cuando me doy mi roncadita. Cosa linda, a veces me hace así, pum. Y digo, ¿qué pasó? Dice, date la vuelta. Es muy amable, date la vuelta. Cosa chula, date la vuelta, compadre. Y a veces me dice, tú estabas tan rendido que no te quise dar con el codo. Y, ¿pero por qué no me diste? Dice, no, te vi tan... Dice, pero tenía un escándalo. Digo, ay, mamacita linda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Esa relación tan linda con tu esposa es la que Dios quiere tener contigo. Y cuando tiene esa relación contigo, es una cosa tan linda que entonces dice la sierva de Dios que Dios te revelará personalmente sus misterios. Qué cosa linda, mamacita linda. No, mejor sigamos con el sermón. Éxodo capítulo número 3. Me quiero salir de esta parte, pero que esta parte hay que dejarla bien clara, porque es que lo conceptual, lo técnico, lo informativo es importante, pero usted necesita esta primera parte. Y aquí hay un detalle que debemos tomar en cuenta, porque estamos en la evaluación de si es verdad que conoce o no conoce a Dios. Pregunta número 1, ¿cuánto tiempo dedicas a estar con Dios? Sea honesto. Sea honesto. A la cama le dedicamos muchas horas, bendito sea Dios. A comer, hay personas que comen una vez al día, hay otros que comen 2 veces al día, hay otros que comen 3 veces al día, hay otros que comen 4 veces al día y hay otros que comen todo el día. ¿Sí o no? Y usted puede notar cuánto tiempo le están dedicando al negocio de comer. Porque comer es bueno y el comer da resultados, ¿o no? ¿Sí o no? Y usted lo ve lleno de vida. ¿Qué usted dice? Ese tipo está en la papa, está empapado. ¿Por qué? Dedicó mucho tiempo al papeo. Otros dedican tiempo a otra cosa. La vida refleja cómo estamos usando nuestro tiempo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En un país en Europa, alguien escribió un eslogan. En esa zona, los hombres le dedicaban mucho tiempo a los caballos. ¡Wow! Tenían unos caballos que eran de paso fino, unos caballos que jugaban, unos caballos, pero mire, perfecto, porque el día entero se lo dedicaban a los caballos, mamacita linda. Y usted veía, esos caballos que eran una cosa perfecta. ¡Wow! Pero los hijos eran el diablo. Le dedicaban el tiempo a los caballos y no le dedicaban el tiempo a sus hijos. Y era una ley natural. Tú tendrás éxito en aquella cosa que tú le dediques tiempo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿A qué le estás dedicando tiempo? Si no le estás dedicando tiempo a Dios, tu vida espiritual no está creciendo. ¿Cuántas horas al día estás dedicando a la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? No te engañe, mi negro, no te engañe. No te engañe. Éxodo capítulo 3. Dios viene para hablar con Moisés. A mí me gustan unos verbos que aparecen aquí. Cuando Dios viene a hablar con Moisés, en el versículo 5 le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué cosa? Tierra santa es. Si usted pasa mucho tiempo con Dios, pasa mucho tiempo sin zapato. Eso es simbólico, ¿eh? Estoy refiriéndome a que pasa mucho tiempo en comunión con Dios en santidad. Al pasar tanto tiempo en santidad y en comunión con Dios, pues la santidad de Dios comienza a reflejarse en usted. ¿No se acuerdan cuando Moisés bajó del monte? ¿Qué pasaba con la cara de Moisés? ¿Qué reflejaba? ¿Qué pasaba con la cara de Moisés? Reflejaba la gloria de Dios, brillaba como un bombillo. ¿Qué tuvieron que ponerle? Una capucha. ¿Por qué brillaba así? Porque pasó mucho tiempo con Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Quítate los zapatos porque estás en un lugar santo, Moisés. Ahora Moisés viene a hablar con Dios. Ponga cuidado a estos verbos. Dios sabe cuánto tiempo usted está dedicándole a Él. Oigan, ¿verdad que las novias exigen que se le dedique tiempo? Y las esposas también. Algunos son tan bobos que hablan de tiempo de calidad. Déjese de bobería. ¿Qué tiempo de calidad ni tiempo de calidad? Es tiempo. No, yo a mis hijos les dedico tiempo de calidad y los hijos se le están convirtiendo en lo peor del mundo. Es tiempo. Yo les dedico 1 hora a la semana. Qué abusador. Es cada día que tienes que sacar tiempo para tu familia.
Si está tan ocupado que no tiene tiempo para tu familia, está verdaderamente ocupado. Si está tan ocupado que no tiene tiempo para Dios, te está llevando el diablo. Porque el único que te defiende del demonio es el Señor. Y el demonio lo tiene adentro. ¿No dice Pablo que tenemos el pecado dentro de nosotros? Entonces, ¿cómo usted descuida de eso si tú tienes el pecado adentro? Él te está comiendo por dentro. Mire las cosas que dice Jehová. Éxodo capítulo 3. Recuerde que estamos hablando de que la vida eterna es conocer a Dios. Versículo número 7. Por favor, pongan cuidado a estos verbos. Dice Dios. Dijo luego Jehová. Bien, ¿qué cosa? He visto. No dice vi. He visto significa vi, estoy viendo y veré. Es un presente continuo. He visto. Y Dios te está viendo. ¿Dios qué cosa? Te está viendo. Él mira que no dedicaste tiempo a Él en el pasado. Espera que dedique mucho tiempo a Él en el presente y entonces Él te bendecirá para que le dedique más tiempo en el futuro. ¿Se entiende la cosa linda? Por un favor, ¿se entiende lo que estamos tratando de decir? Recuerde que Cristo dijo que esa es la vida eterna. He visto, presente continuo, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué dice ahora? Y he oído, oí, estoy oyendo y seguiré oyendo. Mi pregunta, ¿las promesas de Dios son fieles y verdaderas, sí o no? Amén. ¿Y por qué no se cumplen en nosotros? Ay, mamá. Ay, mamacita linda. Hay una serie que grabamos que se llama Jehová peleará por ti. Y el primer tema que desarrollamos se llama Naturaleza de la profecía condicional. Dios te bendice y cumple sus promesas, pero todas tienen condiciones. Usted no cumple con las condiciones, pues se hace pedazo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? He visto, he oído, y mire lo que viene ahora también, el verbo que andamos buscando. ¿Qué cosa? Su clamor a causa de sus exactores, pues, ¿qué dice ahora? He conocido sus angustias. ¿Qué significa he conocido? Yo descendí y vi de cerca lo que le están haciendo a mi pueblo. Caminé entre ellos. Y vengo a pedirte, Moisés, que vamos a liberarlo de la esclavitud. Dios ha ido a tu casa, a tu trabajo, y Él sabe lo que está pasando. Y está interesado en enviar a Moisés a librarte de esa esclavitud. Pero tú tienes que recibir a Moisés, ¿o no? Querido, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Esto es práctico o es teórico? ¿Estaba esclavo el pueblo o no estaban esclavos? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80. ¿Para qué sirve un hombre de 80 años? Para liberar a un pueblo. Cuando Dios se encontró con Moisés, Moisés había guardado los bates y las pelotas. Perdone, yo, mi país lo que se juega es béisbol. El juego de Moisés se había acabado. Moisés dijo, bueno, a este negro se le acabó el tiempo, compadre. Si usted lee el Salmo 90, ve a Moisés diciendo que la vida del hombre son 70 años y los más robustos 80. Y entonces dice el pobre Moisés, ya ancianito, acabado en el desierto, con un palo en la mano y un reguero de ovejas por enfrente, y nada más veía el desierto y dice, todo se acabó. Imagínese, pobre viejito. Dice Moisés, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El negro dijo, ya me quedan días porque ya tenía 80 años. Y si los más robustos son 80, pues ya está para morirse. Y se le ocurre a Dios aparecerse a este anciano que ya terminó. Qué cosa linda, le dice Dios, mi negrito, ¿terminaste? ¿Te va a morir? Dice, no, pues comencemos ahora contigo. Somos tan necios que tenemos nuestra propia agenda para hacer la obra de Dios. Y Dios no necesita la agenda de nadie. Jehová tiene la agenda para la vida tuya. Oigan, ustedes me dejan decirle algo que les duela de verdad. Mamacita, Alida, sí me gusta, sí me gusta. ¿Le va a doler? Esto le va a molestar. Posiblemente usted hasta me mire mal. ¿Cómo quieren que se lo diga? Ya algunos, ya todos nos dicen que sí, ¿ven?
Dios tiene un plan para cada persona, pero no se lo revela a nadie, sino a la persona misma. Hay muchísimas personas que viven sin propósito porque no han tenido una comunión estrecha con Dios. Hay muchas personas que viven vidas comunes y corrientes porque no han descubierto el plan de Dios para su vida personal. ¿Quieren que lo leamos en la Biblia? Lo podemos hacer esta noche. ¿Quieren que lo hagamos esta noche? Esta noche entonces. ¿Ya es esta noche? Ustedes son curiosos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Conocer a Dios es una cosa linda. Cuando usted conoce a Dios, su vida tiene sentido. Cuando usted conoce a Dios, su vida tiene razón de ser. Cuando usted conoce a Dios, sabe para qué usted nació, el propósito de su vida. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1 al 16, que Pablo ora. Se presenta ante Dios, hace una oración larguísima, versículo 17, y después de hacer esa oración tan larga, dice el propósito para el cual hizo esa oración, para que, ¿qué dice ahora? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué más? Y de revelación, ¿en qué cosa? En el conocimiento de Él, de su persona. Espíritu de sabiduría, que ustedes sepan manejar los conocimientos acerca de Dios. La inteligencia es un conjunto de conocimientos, pero la sabiduría es manejar apropiadamente los conocimientos. Hay mucho conocimiento acerca de Dios, pero las personas no conocen a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dicen el conocimiento de Él, de su persona. Muchos libros en la casa, muchas enciclopedias, muchos conocimientos y poca sabiduría. ¿Es así o no es así? Nuestra vida debería reflejar la persona de Dios. Hay una palabra clave en ese versículo 17. Espíritu de sabiduría, ¿y qué dice ahora? Revelación en el conocimiento de Él. Cuando Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿por qué? ¿Qué sigue diciendo? Revelado. Yo te pregunto, ¿quiere Dios revelarte a ti mismo el propósito por el cual permitió y aceptó que tú existieras? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesita conocer a Dios, necesita sacar tiempo para estar con Dios, necesita sacar tiempo para leer la Biblia. Y entonces Dios te revelará a ti personalmente el conocimiento de Él. Ok, ¿por qué a Moisés se le hizo tarde y esperó hasta los 80 años? Porque tiene una agenda personal. A los 40 años, el tipo lleno de brillo y de muchas cosas, dice, oh, soy el libertador. Sí, a libertad se ha dicho, y mató a un egipcio. ¡Qué locura! ¿Lo mató o no lo mató? No, esto hay que resolverlo de una vez. Entonces el Señor dijo, este tipo no está listo. Y entonces, Señor, mándenlo al desierto. Lo mandaron a hacer 8 doctorados de 5 años. Un doctorado de cómo se usa un palo para guiar ovejas. 5 años para manejar un palo. Oye, qué interesante. Un doctorado de cómo atender ovejas embarazadas y cómo paren. 5 años más. Un doctorado de cómo quitarle la lana. 5 años más. Un doctorado de cómo cuidar los cositos chiquitos cuando nacen. 5 años más. Un doctorado de cómo buscar hierba en el desierto. Y lo puso a caminar ese desierto 40 años. Jehová es un sabio, porque en ese mismo desierto iba a caminar con el pueblo que venía atrás. ¿Las ovejas hablan? No. ¿Las ovejas son inteligentes? No. ¿Las ovejas son tontas? Sí. ¿Las ovejas siguen al pastor? Sí. Así que lo puso a manejar ovejas que son tan tontas y estúpidas como nadie se imagina, para que se hiciera un hombre manso. Y después de 40 años de experiencia, de especialización, y después de 40 años donde ya la moral se le fue al suelo, y después que ya se acabó el mundo y se le acabó la vida, cuando el negro dijo, ya me acabé,
estos días que me quedan, Señor, déjame morir en paz. Qué cosa chula, mamacita linda. Y papá Dios mirando al muchacho este barbarazo, dije que se va a morir y no sabe que ahora comienza lo bueno. Moisés, sí, Señor, ¿qué tienes en la mano? Un palo. Ese palo ahora va a llamarse la vara mía. Vamos a conquistar Egipto. Oiga eso, un anciano de 80 años con un palo, conquistar el ejército más poderoso de la tierra. ¿No es una locura? ¿Es una locura o no es una locura? ¿Es una locura o no es una locura? Deje que Dios se vuelva loco con usted. Deje que Dios se vuelva loco con usted. Pero vamos a la revelación aquí, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de ¿qué? Revelación. ¿En qué cosa dice? En el conocimiento de Él, de su persona. Porque Cristo dice que la vida eterna es conocer ¿a quién? A Dios. No es un asunto de todos, es un asunto de cada uno. Dios quiere revelarse a cada uno. Dios quiere comunión con cada uno. Pero siempre pensamos en manera colectiva. ¿Es así o no es así? No, mi negro, el tiempo que tú debes pasar con Dios es tu tiempo. Ni siquiera es el tiempo de tu esposa ni de tus hijos. Se habla del culto familiar, pero se habla del culto personal primero. ¿O no? ¿O no? 18. Alumbrando, ¿qué cosa? Los ojos de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? En otras palabras, mira, tu comunión con Él, tu revelación de Él, tu aceptación de Él, tu estrecha intimidad con Él, te va a llevar a entender, conocer y comprender lo que es supereminente, la grandeza de Dios, y entonces tu vida se convertirá en un poder que cambiará y transformará la vida de los demás. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Recuerde que estamos en Éxodo capítulo número 3. He visto, he oído, he conocido. El diálogo comienza entre Dios y Moisés y Dios le dice, camina y vamos. Y Moisés dice, pero ¿y quién soy yo? En otras palabras, oiga, yo creo que aquí alguien se está equivocando. O sea, chula, mamacita linda. Y él quiere hasta aconsejar a Dios. Señor, pero esto tiene que ser una broma. Un tipo que tiene ya reumatismo, que tiene tanta bobería, que no puede ni caminar. Pero, Señor, pero usted está en una broma. No, Moisés, yo no bromeo, yo hablo en serio. Y empieza la protesta. No, que hace 40 años que no hablo el idioma y que ya no me lo domino bien. Aarón va a hablar contigo. No, que... Ya papá Dios se le fue calentando la sangre. ¿Qué tú tienes en la mano? Una vara, tírala al suelo. Y la tira al suelo. ¿En qué se convierte? Y ahora viene la prueba de Dios. Tómala por la cola. Cosa chula, mamacita linda. Agarra una serpiente por la cola, a ver lo que le va a pasar. Agárrala por la cola y usted verá. Mete tu mano en tu costado. ¿Y cómo se le sacó la mano? Llena de lepra. ¿Y qué le dijo Dios? Éntrala otra vez. Si tiene lepra en la mano y se mete la mano en el costado, se va a llenar de lepra completo, ¿o no? ¿Me están entendiendo lo que está haciendo Dios? Pero lo importante con lo que quiero terminar viene ahora. En el diálogo Moisés llegó a un punto interesante. Le dice, está bien, he aquí llego yo a los hijos de Israel y le digo que tú me mandaste. Si me preguntan tu nombre, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo tú te llamas? Qué cosa linda. ¿Cuál es tu nombre? Porque estamos hablando, pero yo no sé cómo tú te llamas. Tú sabes cómo me llamo yo, pero yo no sé cómo te llamas tú. Qué cosa linda. Yo le voy a hacer una pregunta.
En ese momento, ¿hay una relación estrecha entre Moisés y Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Están hablando o no están hablando? ¿Están medio calentándose uno con el otro, sí o no? Este que quiere que yo haga una cosa que yo no quiero hacer. Y Dios dice, este tipo que no me quiere ayudar, qué cosa linda, mamacita. Y este que yo doy una batalla y una cuestión. Este que no quiere ir, yo lo necesito porque lo cuidé y lo protegí cuando nació. Lo cuidé de los cocodrilos que no se lo comieran. Hice que me lo criaran en la corte real. Le busqué a la hija del faraón la hermana de faraón para que me lo protegiera. Y este malagradecido lo he cuidado en el desierto con todas estas ovejas. 60,000 gente se muere en el desierto. Lo he protegido hasta los 80 años y ahora me está protestando. Mira, muchacho, prepárate, camina. Qué cosa linda, mamacita. Si yo te preparé para esto, Moisés, ¿qué te pasa a ti? Y Dios es tan dulce que le dice, no, mira, y le busca toda la vuelta. En otra palabra, ¿qué a ti te está pasando, hombre? Está bien, yo voy, pero ¿cómo tú te llamas? En otra palabra, yo no quiero ir para allá, no. A mí me gusta Dios. Yo no quiero ir para allá, no. ¿Y cómo tú te llamas? Como en otra palabra, tal vez si le pregunto el nombre, como nadie pronuncia su nombre, tal vez si se lo pregunta el tipo se enoja y me deja tranquilo. Pues dile a ellos que yo soy el que soy. ¿Y cómo se escribe eso? Mira, se escribe J-H-W-H. Pero eso no se pronuncia. Pues dile eso. Todavía como que no entiendo. Ah, ¿tú no entiendes? Pues espérate. Versículo 15. Éxodo 3:15. Creo que hasta ustedes están de curiosos. Éxodo 3:15. ¿Qué significa eso? Mira, Moisés, eso significa que yo soy el Dios siempre presente. Me gusta. Leamos desde el 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy, ¿qué cosa? El que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, ¿qué cosa? Me envió a vosotros. Me envió significa, hablé con él, salí de su presencia a cumplir una misión. Yo soy el que soy significa, yo soy el Dios siempre presente. Los teólogos complican las cosas y empiezan a decir que significa el que existe desde siempre, el que tiene existencia propia, el que no depende de otro para existir. Fantástico, pero me gusta la idea, yo soy el Dios siempre presente. Y miren lo que pasó. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿qué dice? Me ha enviado a vosotros. Y dice Dios, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Cuando leemos la declaración en español, la declaración no tiene toda la significación que tiene. Con este nombre se me recordará por todos los siglos, significa, ustedes siempre estarán conscientes que yo les acompaño en todo lugar y en todo momento. El Dios siempre presente, siempre está contigo. Con este nombre se me recordará por todos los siglos, significa, te conducirás, te comportarás, vivirás y actuarás consciente de que yo estoy presente. ¿Se entiende la idea, por favor? Por eso, conocer a Dios es vida eterna. Y si lo conoces, sabe que no hay un momento ni un lugar donde Él no esté contigo. ¿Verdad que si tuviéramos conscientes de la presencia de Dios, nuestra vida fuera diferente? Seamos honestos. ¿Verdad que algunas palabras no hubieran salido de nuestra boca? ¿Sí o no? Algunos comentarios jamás hubieran salido y sin embargo está con nosotros. Jesús dijo, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termino con una pregunta. ¿Verdad que sí podemos conocer a Dios? Sí.
¿Verdad que la Biblia nos enseña que podemos tener una comunión íntima y estrecha con Él? Sí. ¿Verdad que Dios quiere un conocimiento personal de Él? Sí. Sabiduría en la revelación del conocimiento de Él. Dios es alguien, Dios no es algo. Alguien con quien te puedes relacionar, alguien con quien puedes compartir. Y el resultado de ese tiempo con Él es una vida cambiada, arrepentida y transformada. ¿Le gustaría a usted conocer a Dios? ¿Le gustaría recibir la vida eterna? ¿Le gustaría tener esa experiencia tan íntima con Dios que la gente pueda verlo a Él en usted? Hay un himno que dice, la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Y el coro dice, ¿te hallas listo a encontrar al Señor? ¿Y qué sigue diciendo? Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios? ¿Puedes tú encontrar al Señor? ¿Le gustaría tener esa linda experiencia? El mundo no es tan duro como lo pintan. La dureza del mundo se debe a la fragilidad y debilidad de los cristianos al no conocer a Dios. ¿Es así o no es así? Gabriel dijo en San Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Anoche me llenó de gozo. Cada noche que ven que la gente sube, me cuentan testimonios hermosísimos. Personas que eran más duros que una roca, ya se bautizaron. Y me cuentan testimonios de cosas que son increíbles, sencillamente porque empezaron a oír los sermones que presentan la palabra de Dios. El Espíritu los tomó, los agarró y los hizo polvo. Y ahora ya son miembros de la iglesia del Señor, miembros de nuestra iglesia, miembros de la familia de Dios, con derecho de entrada en la patria celestial. ¿Le gustaría a usted ser el instrumento de Dios para que otros alcancen esa salvación? ¿Se atreve a colocarse en pie, ofreciéndose como instrumento del Señor? Querido Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por este grupo de hijos e hijas suyos presentes en este lugar, pero gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Dios querido, tanto los presentes como aquellos que están distantes, los presentamos ante usted, Señor, en esta hora, para que el Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, e inspire en ellos, Señor, tomar más tiempo para estudiar la Biblia, para orar, para estar en comunión con usted. Padre querido, y usted pueda a cada uno de ellos y ellas revelarle personalmente sus misterios, revelarle personalmente su vida, y que puedan tener una comunión más íntima y estrecha con usted. Que la relación con usted sea tan profunda, Padre amado, que su carácter, sus virtudes, sus bellezas, Señor, puedan reflejarse en ellos, pueda reflejarse en su servidor. Y al conocernos la persona puedan decir, este y esta son hijos del Dios Altísimo y reflejan el carácter de Cristo Jesús. En nuestro anhelo, Señor, y oración en esta hora, queremos ser colaboradores suyos. Ya somos miembros de su familia, somos sus hijos. Ahora queremos que su gloria se refleje en nuestra vida. Lávenos con la sangre de Jesús. Que el Santo Espíritu con su espada bendita corte toda cosa rara de nuestra vida y en nosotros se refleje la belleza de su santidad. Dios, bendiga nuestros hogares y nuestros hijos. Bendiga a nuestras esposas. Bendiga a los líderes de nuestras iglesias, Señor. Y a cada uno de sus hijos en cualquier lugar del mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.